Durante más de 2 siglos, Japón mantuvo un orden feudal cerrado, jerárquico y estrictamente controlado. El poder efectivo residía en el shogun, mientras el emperador conservaba un papel ritual. El aislamiento no fue una debilidad, sino una política deliberada del Estado. Ese equilibrio se quebró en 1853, cuando la presión extranjera forzó la apertura del país. En apenas una generación, Japón desmanteló el feudalismo, adoptó la industria y el armamento occidentales y construyó un Estado centralizado con ambiciones imperiales. Ese nuevo poder se desplegó con una lógica extrema. Como aliado de la Alemania nazi, el imperio japonés condujo su expansión en Asia mediante ocupaciones marcadas por represión sistemática, ejecuciones de prisioneros y violencia contra civiles. En China, estas prácticas incluyeron masacres a gran escala y programas secretos como la Unidad 731, dedicada a experimentación médica bajo control militar. No fueron episodios marginales, sino parte del funcionamiento regular del Estado, con una brutalidad que, en varios frentes, fue igual o superior a la del régimen nazi. Este documental examina cómo se construyó esa maquinaria de violencia y por qué muchas de sus responsabilidades nunca fueron asumidas. Del Japón feudal al Estado militarista, el ascenso del Imperio Cruel. Durante el gobierno del shogunato Tokugawa, Japón adoptó una estructura feudal centralizada en la que el shogun concentraba el poder militar y político, mientras que el emperador quedaba relegado a un rol simbólico vinculado a lo espiritual. El país fue organizado en feudos administrados por daimios subordinados al shogun, formando el sistema Bakuhan. En este orden social jerárquico, las castas se distribuían con precisión. Samuráis en la cúspide como clase guerrera, seguidos por campesinos, artesanos y mercaderes. Bajo este régimen se impuso una política estricta de aislamiento conocida como sakoku, que prohibió el ingreso de extranjeros, expulsó misioneros y cerró al país a toda influencia exterior. La presencia cristiana fue eliminada y se reguló meticulosamente la salida y entrada de personas. Este aislamiento duró más de 2 siglos, consolidando un sistema interno rígido y relativamente estable, hasta que en 1853 la llegada de la flota del comodoro estadounidense Matthew Perry forzó la apertura de puertos japoneses y puso fin al aislamiento con la firma posterior del Tratado de Kanagawa. La interrupción abrupta de la política de sakoku significó un choque profundo para un país que se había mantenido deliberadamente cerrado al mundo. Dentro de esta estructura feudal, los samuráis o bushi seguían un código ético llamado bushido. Este regulaba su conducta mediante principios de lealtad, honor, rectitud, valor y disposición al sacrificio personal. El bushido no funcionaba solo como un código militar, sino como una guía moral que definía la identidad del guerrero y su relación con el poder. Así, el sistema Tokugawa se sostuvo sobre la combinación de un orden social rígido, un país aislado y un ideal guerrero que moldeaba la conducta de quienes mantenían el control armado del Estado. La restauración Meiji, iniciada en 1868, marcó el derrumbe definitivo del feudalismo bajo el régimen del shogun y restauró el poder al emperador Meiji. Fue la corona imperial, renovada tras décadas de decadencia del shogunato, la que asumió la autoridad formal del Estado, aunque gran parte del poder quedó en manos de una nueva élite gobernante dispuesta a modernizar Japón. El viejo sistema basado en los dominios feudales, o han, y el código del samurái quedaron abolidos, y en 1871 se sustituyeron los feudos por prefecturas bajo administración central. Inmediatamente, Japón emprendió un camino de occidentalización. Adoptó tecnologías, métodos de producción e institucionales inspirados en Occidente. La transformación industrial fue rápida. Se promovió la manufactura. Con especial desarrollo de la industria textil de algodón y seda, se construyeron fábricas y astilleros, se desarrollaron infraestructura urbana, ferrocarriles y redes de transporte, y se promovió inversión privada con respaldo estatal. Este impulso sentó las bases de una economía capitalista moderna, reemplazando el antiguo orden agrario. Paralelamente, el Estado reorganizó su aparato militar. En 1871 se creó un ejército nacional y poco después se introdujo el servicio militar obligatorio para todos los hombres adultos. La nueva Fuerza Armada, reorganizada bajo principios europeos, eliminó el monopolio bélico que poseía la antigua casta samurái. Así, el poder militar pasó a depender del Estado central y del emperador, y no ya de los señores feudales. En lo político y social, la restauración implicó una apertura.
La eliminación de privilegios hereditarios permitió mayor movilidad social, ya que los ciudadanos, sin distinción de feudo o clase, podían participar en una estructura estatal moderna. Además, se introdujeron reformas fiscales, de tierras, así como un sistema educativo nacional inspirado en modelos occidentales. De ese modo, Japón dio un vuelco radical, transformándose en pocas décadas en una nación unificada, industrializada, con un ejército moderno y con instituciones políticas y económicas adecuadas para competir con las potencias occidentales. El impulso envalentonó a Japón hacia finales del siglo XIX. En 1895, la victoria de Japón sobre China en la Primera Guerra Sino-Japonesa representó un punto de inflexión en el equilibrio de poder de Asia Oriental. El conflicto, centrado en la disputa por la influencia sobre Corea, culminó con derrotas decisivas del ejército y la marina china. Tras la batalla del río Yalu y la caída de fuertes posiciones como Port Arthur y Weihaiwei, China fue obligada a reconocer la independencia de Corea y ceder a Japón territorios como Taiwán, las Islas Pescadores y la península de Liaodong. El tratado que concluyó la guerra impuso además indemnizaciones millonarias a China. Para Japón, esta victoria confirmó la eficacia de su modernización militar y política y marcó su emergencia como potencia regional dominante. Menos de una década después, el conflicto con una potencia europea, la Guerra Ruso-Japonesa de 1904, consolidó aún más este nuevo estatus. Japón, con su moderno ejército y marina profesionalizados, enfrentó a Rusia por la influencia en Corea y Manchuria. El conflicto incluyó combates en tierra en Manchuria y enfrentamientos navales decisivos, entre ellos la derrota de la flota rusa en el estrecho de Tsushima. Tras la victoria, Rusia fue forzada a negociar la paz, lo que confirmó la emergente hegemonía japonesa en el lejano oriente. Estas dos victorias militares no solo entregaron territorios y poder estratégico a Japón, estableciendo su dominio sobre Corea y una creciente influencia en la región, sino que también generaron un fuerte orgullo nacional y un sentimiento de superioridad. La rápida modernización, combinada con el éxito frente a potencias tradicionales asiáticas y europeas, alimentó la convicción de que Japón había superado su pasado feudal y asumía un rol de liderazgo civilizatorio en Asia. Este nuevo horizonte impulsó posteriormente políticas expansionistas y una reinterpretación nacionalista del lugar de Japón en el mundo. En 1919, durante la conferencia de paz que debía redefinir el orden mundial tras la Primera Guerra Mundial, la delegación japonesa propuso una cláusula de igualdad racial que reconociera formalmente a todas las naciones y sus ciudadanos como iguales ante los tratados internacionales. A pesar de contar con el apoyo mayoritario de los países presentes, la cláusula fue rechazada por las potencias occidentales, especialmente por Gran Bretaña y su dominio Australia, y anulada por la decisión del presidente de la conferencia, lo que dejó en Japón la impresión de que, aunque había contribuido a la victoria, no era considerado un igual. Esa negación pública del principio de igualdad racial fue percibida como una afrenta nacional. En 1922, el Tratado Naval de Washington fue firmado con el objetivo de limitar las flotas de guerra tras la Primera Guerra Mundial. Según ese tratado, a Japón se le asignó una cuota naval inferior en comparación con las potencias occidentales. Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido podían mantener 18 y 22 buques capitales respectivamente, Japón quedó limitado a 10. Esa restricción fue sentida como una nueva manifestación de desigualdad. A pesar de su modernización, su ejército y marina nacional, el país era deliberadamente relegado en estatus naval frente a Occidente. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se fortalecieron leyes anti-inmigración que prohibieron la entrada de asiáticos, entre ellos japoneses, consolidando un rechazo institucionalizado hacia su raza, que también resonó en Japón como humillación internacional. Este conjunto de rechazos alimentó un resentimiento profundo. El desgaste de la dignidad nacional percibida, la injusticia racial y las limitaciones impuestas desde fuera contribuyeron a la gestación de un creciente nacionalismo japonés. Una convicción colectiva comenzó a tomar forma. Japón debía afirmarse como potencia, exigir respeto y no aceptaría seguir siendo tratado como segunda ante los países occidentales. Durante los años 1920 en Japón, el país vivió una agitación política marcada por crisis económicas tempranas y frecuentes cambios de gobierno. La llamada crisis financiera Showa de 1927 fue un duro golpe. Una corrida bancaria provocó la caída de decenas de bancos pequeños, forzó la caída del gobierno del primer ministro de turno y consolidó el dominio de los grandes conglomerados financieros, o zaibatsu, sobre la banca.
Este periodo de inestabilidad coincidió con el inicio de una crisis global más profunda, la Gran Depresión, que comenzó tras el desplome bursátil de 1929 en Estados Unidos. Su impacto fue grave a escala mundial. Caída de producción, quiebras bancarias, desplome del comercio internacional y aumento masivo del desempleo. Para Japón, la Gran Depresión significó una mayor presión sobre su economía ya frágil, agravando tensiones sociales y políticas. El colapso económico mundial debilitó la confianza pública en los gobiernos democráticos y liberales, acelerando procesos de crisis institucional. La combinación de crisis económica, debilidad de gobiernos civiles y dominio económico de los zaibatsu erosionó la estabilidad política del país. Este conjunto de factores, que combinaban una inestabilidad interna, una crisis financiera nacional y una depresión global sin precedentes, generó un caldo de cultivo para que crecieran resentimientos, polarización social y apertura a proyectos nacionalistas y militaristas, sentando las bases para un giro hacia gobiernos más autoritarios. Dentro de la cúpula militar japonesa, comenzó a gestarse un hambre de poder ultranacionalista, especialmente en el denominado Ejército de Kwantung, que aún no contaba con apoyo popular. Esta fractura entre gobierno y ejército impulsó a los generales imperiales a actuar siguiendo su propia ambición. En la noche del 18 de septiembre de 1931, una sección del ferrocarril bajo control japonés, el South Manchuria Railway, fue dinamitada cerca de la ciudad de Mukden. El estallido fue mínimo, tanto que la vía apenas sufrió daños y un tren pasó pocos minutos después sin mayores problemas. Sin embargo, el atentado fue inmediatamente atribuido a insurgentes chinos, aunque los oficiales del ejército japonés sabían que habían sido ellos mismos quienes lo provocaron, con el propósito de crear una excusa para intervenir militarmente. Al día siguiente, el ejército de Kwantung, estacionado en Manchuria, comenzó la ocupación de Mukden. A pesar de que el gobierno civil de Tokio no había autorizado operaciones ofensivas, los mandos militares en el terreno ya habían decidido que debían actuar por cuenta propia. En pocos meses, las tropas japonesas se desplegaron a lo largo de la línea férrea, expandieron su control a otras zonas de Manchuria y desarticularon las estructuras provinciales chinas. Para octubre de 1931 ya habían surgido autoridades títeres en varias provincias manchurianas. En febrero de 1932, la ocupación se consolidó con la creación del estado satélite Manchukuo, bajo el control efectivo del Imperio japonés, aunque nominalmente separado de China, utilizando a un antiguo emperador chino como símbolo formal de legitimidad. Este avance militar japonés, junto con la operación de falsa bandera de Mukden, evidenciaron la tensión entre los generales nipones y el gobierno, anticipando lo que parecía inevitable: un golpe de Estado. El 15 de mayo de 1932 marcó un quiebre decisivo en la historia política del Japón cuando un grupo de jóvenes oficiales de la Marina, apoyados por cadetes del ejército y elementos civiles ultranacionalistas vinculados a la Liga de la Hermandad de la Sangre, irrumpió en la residencia del primer ministro Inukai Tsuyoshi y lo asesinó. Este hecho, conocido como Incidente del 15 de mayo, supuso el fin real del gobierno civil en Japón. El asesinato ocurrió en un contexto de creciente tensión entre el poder civil y el militar, tras la ocupación de Manchuria y la expansión de las Fuerzas Armadas. Previo al asesinato de Inukai, ya se habían producido asesinatos políticos organizados por la Liga de la Hermandad de la Sangre, dirigidos contra figuras prominentes de la élite política y empresarial liberal. Aunque esos atentados habían logrado eliminar a dos blancos, un exministro de Finanzas y un alto directivo empresarial, no alcanzaron a desarticular el gobierno, aunque sí evidenciaron la capacidad de grupos ultranacionalistas para intimidar al poder civil. La reacción pública al asesinato de Inukai fue sorprendentemente favorable hacia los asesinos. Numerosos ciudadanos firmaron peticiones en su favor, y el juicio que les siguió resultó en condenas muy leves, lo que erosionó el Estado de Derecho y confirmó la impunidad de los militares. A partir de entonces, el gobierno civil dejó de tener control real, el aparato militar comenzó a dictar la política exterior e interior y se consolidó la influencia del militarismo como fuerza dominante en el Estado. La expansión asiática, invasiones, masacres y terror militar japonés. En julio de 1937, tras una escaramuza en el puente de Marco Polo, cerca de Pekín, el ejército imperial japonés lanzó una invasión a gran escala contra China, dando inicio formal a la Segunda Guerra Sino-Japonesa.
Con este avance militar, Japón desplegó sus fuerzas hacia el norte y el este del país, con el objetivo de someter políticamente a la República de China y expandir su dominio territorial. El conflicto, que se prolongó hasta 1945, se convirtió en el principal frente de lo que sería luego la guerra en el Pacífico. La invasión no fue simplemente una operación limitada, las tropas japonesas emprendieron una ofensiva generalizada, capturando ciudades clave y provocando una escalada brutal del conflicto. Tras tomar Shanghái y avanzar hacia el interior, el ejército japonés siguió avanzando hacia Nankín, donde perpetró una masacre sistemática contra población civil y combatientes. Conforme se consolidaba la ocupación, el mando militar japonés adoptó la doctrina de tierra quemada conocida como los tres todos: matar todo, quemar todo y saquear todo. Esta política, concebida originalmente como estrategia contra la resistencia interna, implicaba destrucción indiscriminada de pueblos, asesinatos masivos, saqueos y destrucción de recursos. En la práctica, significó una guerra de exterminio contra la población civil china. Hogares, aldeas, cultivos o infraestructuras, todo era destruido o confiscado. El uso de esta doctrina reflejó la creciente radicalización del militarismo japonés, dispuesto no solo a derrotar militarmente a China, sino a someterla mediante el terror y el despojo. Más allá de victorias tácticas, la invasión de 1937 y las campañas subsiguientes demostraron que Japón ya no buscaba simplemente anexiones limitadas. Apuntaba a una ocupación total, un control absoluto del territorio y al sometimiento de la población bajo su dominio. Este tramo del conflicto marcó el punto de inflexión en el que la expansión japonesa mutó en una agresión masiva y sistemática, con consecuencias catastróficas para millones de civiles. Fue el preludio del Japón ultraexpansionista y brutal que se consolidaría en los años siguientes, dando forma a lo que serían las atrocidades de la guerra a gran escala en Asia. Un ejemplo claro de esto se dio el 13 de diciembre de 1937, cuando, tras la caída de Nankín ante las tropas japonesas, comenzó un vasto baño de sangre. Durante las 6 semanas siguientes a la entrada del ejército en la ciudad, los soldados japoneses desataron una violencia sistemática sobre prisioneros de guerra, combatientes desarmados, civiles, entre ellos mujeres, ancianos y niños. La masacre incluyó ejecuciones en masa, torturas, saqueos, incendios, violaciones generalizadas y deportaciones con fines de pillaje. Numerosas mujeres fueron violadas. Muchos testimonios documentan agresiones sexuales en grupo, sin distinción de edad. Jóvenes, adultas, ancianas, algunas incluso embarazadas. Se reportaron casos de violencia extrema, violaciones seguidas de mutilaciones, asesinatos arbitrarios, violencia sexual acompañada de homicidios, en un contexto de total impunidad. El saqueo y la destrucción acompañaron la violencia. Distritos residenciales, edificaciones civiles, comercios fueron incendiados. Alimentos, pertenencias personales y bienes fueron robados. Las tropas saquearon y arrasaron barrios enteros, mientras la población civil sufría el terror de una ocupación despiadada. Uno de los episodios más atroces fue el supuesto concurso de decapitaciones llevado a cabo por oficiales japoneses. Según relatos de la época, algunos soldados competían para ver quién mataba más rápido con la espada samurái o katana. Esa competición fue tomada en cuenta en los juicios de crímenes de guerra posteriores. Las ejecuciones no se limitaron a combatientes chinos. Muchos prisioneros de guerra fueron ejecutados sumariamente, sin juicio, y numerosos civiles fueron asesinados bajo acusaciones arbitrarias, como el supuesto disfraz de soldado o la simple sospecha. Las estimaciones sobre el número total de víctimas varían. Según algunas fuentes, entre 100.000 y 200.000 personas fueron asesinadas. Otros cálculos, especialmente de la historiografía china, elevan la cifra a más de 300.000. Luego de semanas de horror, la violencia finalmente comenzó a disminuir hacia principios de 1938, cuando las tropas japonesas afirmaron haber restaurado el orden en la ciudad. Pero hasta ese momento, Nankín había sido sometida a una campaña sistemática de terror, violencia y deshumanización. Asesinatos masivos, violaciones en masa, torturas crueles, saqueos y destrucción indiscriminada de viviendas e infraestructuras. Pero lo cierto es que solo era el comienzo de un modus operandi que se repetiría durante la siguiente década. Tras la invasión japonesa de grandes regiones de Asia, las fuerzas del ejército imperial extendieron una política de represión y violencia que afectó tanto a zonas urbanas como rurales.
En múltiples territorios ocupados, especialmente en China, Corea y el sudeste asiático, se documentaron masacres sistemáticas contra población civil, en las que soldados japoneses ejecutaban a hombres, mujeres y niños bajo acusaciones arbitrarias o como represalia por actividades guerrilleras. Estas acciones incluyeron asesinatos en masa, torturas, destrucción de viviendas y ejecuciones sumarias, integrando un patrón de brutalidad que se manifestó por igual en aldeas pequeñas y en ciudades densamente pobladas. Según la documentación histórica sobre los crímenes de guerra japoneses, las masacres fueron una herramienta recurrente utilizada para intimidar y someter a comunidades enteras durante las operaciones militares y la ocupación prolongada. Dentro de este entramado de violencia, una de las prácticas más extendidas fue la esclavitud sexual organizada por el propio ejército imperial, conocida como el sistema de mujeres de consuelo. Desde principios de la década de 1930 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, Japón estableció una red de burdeles militares denominados estaciones de consuelo a los que fueron llevadas mujeres y niñas procedentes de diversos territorios ocupados. Las víctimas provenían principalmente de Corea, China y Filipinas, aunque también hubo casos documentados en Indonesia, Taiwán y otras regiones bajo dominio japonés. Las mujeres eran reclutadas mediante engaños, coerción o directamente mediante secuestro. Una vez trasladadas a las instalaciones, se las sometía a violaciones repetidas, abusos físicos y condiciones de confinamiento. Muchas no podían abandonar los burdeles, y el sometimiento físico era constante debido a la obligación de atender a numerosos soldados diariamente. El sistema fue administrado de manera jerárquica por el ejército, que controlaba el traslado, registro, vigilancia y distribución de las mujeres dentro de las distintas zonas de ocupación. Las condiciones de vida en estas estaciones eran extremadamente duras. Falta de atención médica adecuada, violencia física, castigos severos ante resistencias y una exposición constante a enfermedades. Numerosas víctimas murieron por infecciones, embarazos forzados, torturas o ejecuciones. Aquellas que lograron sobrevivir enfrentaron después el estigma social, el trauma psicológico y la negación reiterada de los hechos por parte de sectores del gobierno japonés durante décadas posteriores al conflicto. La escala total del sistema de esclavitud sexual continúa siendo objeto de investigación, pero diversas estimaciones históricas indican que decenas de miles de mujeres, y posiblemente cientos de miles, pasaron por estas estaciones de consuelo. Esta política sexualizada de guerra formó parte integral de las estrategias militares japonesas y se desarrolló paralelamente a las masacres que golpearon tanto ciudades como áreas rurales en toda la región ocupada. En Filipinas, la invasión comenzó casi simultáneamente con el ataque a Pearl Harbor. Las defensas se derrumbaron en pocas semanas y la población quedó bajo la autoridad militar japonesa. La represión, presente desde los primeros días, se intensificó conforme avanzaba la guerra. Con el regreso de las fuerzas estadounidenses en 1945, la violencia alcanzó su punto más atroz durante la masacre de Manila. Durante febrero y marzo, las tropas japonesas llevaron a cabo ejecuciones masivas de civiles, incendios deliberados, bombardeos indiscriminados dentro de zonas urbanas y actos de terrorismo sistemático. Mujeres, niños, ancianos y enfermos fueron asesinados sin distinción. Barrios enteros fueron arrasados, hospitales y refugios fueron atacados, y numerosos civiles fueron ejecutados en sus propias casas. La ciudad quedó prácticamente destruida, convertida en un campo de ruinas donde la crueldad se manifestaba en cada calle. Como en Manchuria y las otras regiones chinas, la ocupación también implicó la esclavitud sexual de mujeres y niñas filipinas bajo el sistema de mujeres de consuelo. Mientras tanto, en Malasia, la ofensiva japonesa avanzó a gran velocidad desde el norte hacia la península. Las fuerzas británicas no pudieron contener la combinación de tácticas terrestres agresivas, infiltración por selvas y dominio aéreo. En pocas semanas, ciudades clave cayeron una tras otra. Tras la ocupación, la población quedó sometida a un régimen de control férreo. La policía militar japonesa estableció una red de vigilancia que incluía detenciones arbitrarias, interrogatorios bajo tortura, ejecuciones públicas y castigos colectivos. Comunidades enteras, especialmente aquellas de origen chino, fueron blanco de represalias consideradas preventivas o punitivas, acusadas de colaborar con movimientos antijaponeses. La vida cotidiana en Malasia quedó marcada por el miedo constante. Los civiles evitaban salir de noche. Los mercados fueron sometidos a controles estrictos, y la escasez de alimentos se agravó por confiscaciones forzosas destinadas a abastecer al ejército. La presencia de patrullas armadas y el poder absoluto de la policía militar
hicieron que cualquier sospecha, delación o simple mala fortuna pudiera convertirse en una sentencia de muerte. En Indonesia, la caída de las Indias Orientales neerlandesas fue aún más rápida. Japón, consciente de la riqueza petrolera y agrícola del archipiélago, organizó una invasión que derrotó a las fuerzas coloniales en menos de 3 meses. Al principio, algunos sectores nacionalistas interpretaron la llegada japonesa como una oportunidad para liberarse del dominio neerlandés. Esa percepción cambió bruscamente cuando se hizo evidente la naturaleza real del régimen de ocupación. El reclutamiento forzado de trabajadores, conocidos como romusha, se convirtió en una de las prácticas más devastadoras. Millones de indonesios fueron obligados a trabajar en carreteras, ferrocarriles, aeródromos y fortificaciones militares. Las condiciones eran infrahumanas: jornadas extenuantes, falta de alimentos, enfermedades sin tratamiento y castigos físicos brutales. La mortalidad fue extremadamente alta, especialmente entre quienes fueron trasladados fuera de Java a islas remotas o incluso a otros territorios ocupados. En muchos casos, solo una fracción mínima de los deportados sobrevivió a la guerra. Pese a la actitud general de las Fuerzas Armadas imperiales, lo cierto es que Japón había decidido transformar la crueldad en una forma estable de hacer la guerra, y eso quedó claro cuando institucionalizó la brutalidad en los siniestros programas de experimentación humana. Unidad 731. La industrialización del horror. La Unidad 731 fue formalmente creada en 1936 bajo el mando del teniente general Shiro Ishii como parte de un laboratorio del ejército japonés. Su base principal estaba ubicada en el distrito de Pingfang, en la periferia de la ciudad de Harbin, en la Manchuria bajo control japonés. Bajo su fachada pública, la Unidad 731 tenía como misión investigar enfermedades infecciosas, prevenir epidemias y asegurar agua potable, tareas presentadas como contribuciones científicas y sanitarias para la población del territorio ocupado. Una cobertura pretendía legitimar su existencia ante autoridades y civiles, ocultando su verdadero cometido. Pero en realidad, la Unidad 731 operó como un programa encubierto de desarrollo de armas biológicas y guerra bacteriológica para fines militares. Allí se llevaron a cabo experimentos letales en humanos, especialmente prisioneros de guerra, civiles opositores al imperio y deportados que fueron sometidos a vivisecciones sin anestesia, contagios deliberados con peste bubónica, cólera, tifus y otras enfermedades, además de exposición a armas químicas, amputaciones, pruebas extremas de condiciones ambientales, así como experimentos de bioarmas que incluían la liberación intencional de agentes patógenos en poblaciones civiles. Fue una fábrica de muerte diseñada para probar la viabilidad de armas de destrucción masiva. La actividad de la Unidad 731 fue, desde sus inicios, un secreto celosamente guardado por el ejército imperial. Oficialmente se mantuvo bajo el nombre de Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, disfrazando su propósito real tras una fachada sanitaria. La base principal de la Unidad 731 se hallaba en el distrito de Pingfang, cerca de Harbin, en la Manchuria ocupada. El complejo cubría aproximadamente 6 kilómetros cuadrados y consistía en más de 150 edificios. Entre esos edificios había laboratorios, fábricas, edificios administrativos, instalaciones para cultivo de agentes biológicos, almacenes y lo que funcionaban como prisiones y campos de experimentación. En su interior se encontraban decenas de salas especializadas, laboratorios químicos y biológicos para cultivar agentes patógenos, contenedores y recipientes para criar pulgas infectadas, calderas y equipos para producir sustancias químicas y bacteriológicas, además de instalaciones diseñadas específicamente para experimentos en humanos, incluyendo salas de vivisección, cámaras de congelación, morgues provisionales, quirófanos experimentales y probablemente aisladores para epidemias. Asimismo, había crematorios o incineradores destinados a deshacerse de restos, con el fin de ocultar las evidencias. El complejo estaba concebido para funcionar como una instalación autosuficiente. Contaba con su propia estructura logística, almacenamiento de suministros y una distribución por divisiones internas, entre ellas una unidad médica, una unidad administrativa y una unidad de pertrechos, lo que muestra su carácter militar organizativo. El personal involucrado era extenso y diversificado. Médicos, microbiólogos, químicos, cirujanos, técnicos de laboratorio, enfermeras, guardias militares, oficiales del ejército y personal administrativo.
Al final de la guerra, se conoció un listado oficial que incluía miles de nombres, más de 3.600 miembros del departamento responsable, con sus rangos y funciones, lo que evidencia que la Unidad 731 no era una pequeña célula clandestina, sino una estructura institucional compleja al servicio del ejército. Dentro de su organigrama, el liderazgo recaía en la figura del médico militar a cargo, mientras que las divisiones médicas dirigían los experimentos de biología y bacteriología, las divisiones técnicas se ocupaban de los procesos de producción de agentes letales, y las divisiones de seguridad y administración controlaban presos, logística y documentación. El complejo estaba diseñado para dificultar su destrucción, a partir de estructuras sólidas, múltiples edificios satélite, y una ubicación en territorio ocupado que permitía al ejército mantener el control. Por eso, aunque al final de la guerra se intentó destruir evidencia, gran parte de las construcciones sobrevivieron y algunas han sido reconvertidas, aunque muchas otras fueron demolidas o reutilizadas. Para el universo civil o militar sin acceso clasificado, la Unidad 731 funcionaba con la infraestructura de un pequeño pueblo o instalación militar. Pero la realidad que existía dentro, esos muros convertía lo que oficialmente era un centro sanitario en un centro para el desarrollo de la guerra biológica masiva. Las víctimas utilizadas en los experimentos de la Unidad 731 procedían de diversos territorios ocupados y grupos considerados prescindibles por el ejército imperial japonés. La mayoría eran civiles chinos, capturados en redadas masivas realizadas en aldeas y ciudades de Manchuria y otras zonas bajo control japonés. Estas redadas incluían a campesinos, trabajadores, comerciantes y familias enteras que eran detenidos sin necesidad de pruebas ni procedimientos legales. Bastaba la sospecha de deslealtad o la simple presencia en un área vigilada para ser arrestado y trasladado a Pingfang. En muchos casos, las víctimas eran acusadas de espionaje sin evidencia alguna, pues esta acusación permitía a los militares justificar su desaparición y someterlas a experimentación. Junto con la población china, también fueron llevados coreanos y mongoles, igualmente sometidos a la ocupación japonesa y utilizados como material humano en las investigaciones biológicas. La discriminación racial ejercida por el ejército contribuía a que estos grupos fueran considerados aptos para experimentos, especialmente aquellos vinculados a enfermedades infecciosas o pruebas de resistencia física extrema. Entre las víctimas se encontraban también prisioneros soviéticos, capturados durante enfrentamientos fronterizos previos a la Segunda Guerra Mundial. Estos prisioneros eran considerados enemigos militares con valor estratégico para estudios experimentales, particularmente en pruebas vinculadas a resistencia al frío, armas biológicas y análisis fisiológicos bajo tortura. La presencia de soviéticos en los laboratorios reflejaba la amplitud de nacionalidades utilizadas como sujetos de prueba y la intención japonesa de obtener información militarmente útil. La actitud de los miembros de la Unidad 731 hacia las víctimas quedó reflejada en el lenguaje interno que empleaban. En lugar de referirse a ellas como seres humanos, utilizaban el término marutas, que significa troncos. Este nombre no era casual. Respondía a la fachada institucional del complejo, presentado oficialmente como una aserradero o instalación de investigación sanitaria que trabajaba con materiales inanimados. Internamente, el uso del término buscaba deshumanizar a los prisioneros y permitir que médicos, técnicos y militares operaran sin restricciones éticas. Según los testimonios recogidos posteriormente, esta palabra era utilizada de manera habitual para referirse a las personas sometidas a vivisecciones, contagios deliberados, amputaciones, congelaciones y experimentos letales. Las prácticas incluían procedimientos diseñados para provocar daño directo y observar la destrucción progresiva del cuerpo humano. Las vivisecciones sin anestesia eran un método recurrente. Se abría el torso de los prisioneros para examinar órganos internos en funcionamiento, estudiar la evolución de infecciones o medir la reacción a heridas deliberadamente infligidas. Durante estas intervenciones se realizaban extracciones de órganos, extirpando pulmones, hígado o porciones del tracto digestivo para estudiar el deterioro fisiológico en tiempo real. Las amputaciones controladas formaban otra línea de investigación. Se cortaban brazos o piernas para medir pérdida de sangre o shock, y en ocasiones se reimplantaban las extremidades en posiciones invertidas para observar si el tejido sobrevivía o cómo reaccionaba el sistema circulatorio. La congelación extrema seguía un protocolo igualmente meticuloso. Se sumergían extremidades en agua helada hasta cristalizar la piel y luego se golpeaba el miembro congelado para evaluar fracturas y degradación de tejidos.
Las infecciones deliberadas constituían el centro del programa de armas biológicas. Los prisioneros eran inoculados con peste bubónica, antrax, cólera y tifus, ya sea mediante inyecciones directas, pulgas infectadas liberadas en celdas o la exposición a aerosoles bacterianos diseñados para simular ataques en campo abierto. Estas pruebas permitían medir la velocidad de propagación, mortalidad y eficacia militar de cada agente patógeno. El complejo incluía también cámaras de presión, donde los sujetos eran expuestos a variaciones bruscas que provocaban rupturas internas, estallido de órganos y explosión ocular debido a cambios extremos de presión atmosférica. En otras salas se realizaban experimentos con fuego, aplicando chorros de lanzallamas sobre el cuerpo para estudiar quemaduras, niveles de shock y resistencia antes de la muerte. La desnutrición y deshidratación extrema se aplicaba a prisioneros de todas las edades, incluidos niños y bebés, para observar los efectos progresivos del hambre, el agotamiento y la falla orgánica. Se registraban peso, ritmo cardíaco, función renal y estado mental hasta el momento final. El programa también incluía pruebas de armas químicas, exponiendo a prisioneros a gases irritantes, agentes vesicantes como la mostaza y compuestos letales como fosgeno, con el objetivo de medir el daño en piel, pulmones y órganos internos, así como la rapidez con que los sujetos perdían la capacidad de respirar. No obstante, la Unidad 731 no limitó sus operaciones a los laboratorios de Pingfang. Una parte esencial del programa consistía en experimentos de campo aplicados directamente sobre población civil, diseñados para medir la capacidad real de las armas biológicas en situaciones de combate. Estas prácticas se llevaron a cabo en aldeas chinas bajo ocupación, donde los investigadores del ejército japonés buscaban evaluar la propagación de enfermedades, la rapidez de infección y la letalidad de distintos patógenos. Uno de los métodos más utilizados fue la contaminación deliberada de pozos de agua, en los que se vertían cultivos de bacterias como cólera, tifus o disentería. Las aldeas infectadas solían enfermar en cuestión de días, permitiendo a los médicos militares observar la evolución de los brotes desde sus etapas iniciales hasta la muerte de los afectados. Los informes internos detallaban el ritmo de expansión, la eficacia del contagio y la resistencia de la población local frente a la falta de tratamiento. Otro procedimiento, más sofisticado y devastador, consistía en el lanzamiento de bombas de cerámica cargadas con pulgas infectadas con peste bubónica, diseñadas por el equipo de Shiro Ishii. Estas bombas se arrojaban sobre zonas rurales densamente pobladas, donde las pulgas se dispersaban rápidamente entre aldeanos y animales. Los brotes resultantes provocaban muertes masivas en lapsos cortos, generando epidemias que después eran estudiadas por los equipos médicos japoneses para evaluar la viabilidad operativa de la peste como arma biológica. Diversas regiones de China experimentaron estas operaciones. Aunque no existe una cifra única aceptada, las estimaciones documentadas indican que decenas de miles de civiles murieron como consecuencia directa de las infecciones provocadas por la Unidad 731 y otras unidades asociadas. En algunos brotes, las autoridades japonesas supervisaban la propagación sin intervenir, permitiendo que la enfermedad siguiera su curso para medir su alcance real en una comunidad desprotegida. Los médicos militares registraban meticulosamente esta información. Los informes incluían datos sobre número de contagios, mortalidad diaria, tiempos entre la exposición y los primeros síntomas, velocidad de transmisión entre familias y animales, y la capacidad del patógeno para mantenerse activo en condiciones de campo. Estos documentos analizaban la efectividad de cada operación, comparando métodos de dispersión, carga bacteriana, estaciones del año y respuesta biológica de las víctimas. El propósito era optimizar el uso militar de las armas biológicas, perfeccionando técnicas de ataque que podrían aplicarse posteriormente en campañas de guerra total. Además de la Unidad 731, el Ejército Imperial japonés operó otras divisiones dedicadas al desarrollo de armas biológicas y químicas. La Unidad 100, también conocida como Unidad Boeki, estaba ubicada cerca de Changchun y se especializaba en investigaciones relacionadas con enfermedades que afectaban al ganado y a la agricultura. Su propósito oficial era estudiar zoonosis y epizootias, pero en realidad desarrollaba agentes biológicos destinados a destruir animales de carga, caballos, mulas y ganado utilizado por ejércitos enemigos. Investigaban enfermedades como el antrax bovino y la peste equina, probando la efectividad de estos patógenos en condiciones controladas. Para ello, utilizaban prisioneros, principalmente civiles chinos, como vectores experimentales, tanto para transmitir enfermedades desde animales infectados como para evaluar el potencial de contagio humano.
El número total de víctimas es incierto, pero se estima que cientos de personas fueron utilizadas en sus pruebas. Por otra parte, la Unidad 516, ubicada en Kikihar, constituía el centro principal para el desarrollo de armas químicas del ejército japonés. Allí se producían gases tóxicos como mostaza, lewisita, fosgeno y otros compuestos irritantes, así como bombas químicas para su uso en el campo de batalla. La unidad realizaba experimentos directos en prisioneros para evaluar la letalidad de distintos gases, los tiempos de exposición necesarios para provocar la muerte y la resistencia física de los sujetos. Además, probaba máscaras de gas, trajes protectores y métodos de dispersión. Los prisioneros, que eran mayormente civiles considerados sospechosos, campesinos detenidos en redadas y en algunos casos soldados enemigos capturados, eran expuestos a los agentes químicos en cámaras cerradas o en áreas abiertas controladas. Las víctimas de estas pruebas, según los registros posteriores, se contaron por cientos. Finalmente, la Unidad 543 operaba en una zona cercana a Changchun y formaba parte de los programas avanzados de investigación biológica. Sus tareas incluían experimentos con enfermedades contagiosas, análisis de su transmisión y ensayos de armas diseñadas para infectar regiones completas. También desarrollaban métodos para dispersar patógenos por vía aérea o mediante dispositivos especiales. Las víctimas de la Unidad 543 incluían prisioneros de guerra y civiles detenidos bajo sospechas arbitrarias. Aunque la documentación es incompleta, se estima que esta unidad utilizó un número significativo de prisioneros durante la guerra, continuando sus operaciones hasta la retirada japonesa de Manchuria en 1945. Hacia el final de la guerra, cuando la derrota japonesa se volvió inevitable, se impartió una orden general de destruir todas las pruebas relacionadas con el programa de armas biológicas. Las instalaciones comenzaron a ser voladas, quemadas o desmanteladas. Los registros fueron destruidos, los animales de laboratorio sacrificados y los prisioneros que aún quedaban vivos ejecutados para que no quedaran testigos. La evacuación de Pingfang se realizó con rapidez, siguiendo instrucciones directas para eliminar todo aquello que pudiera incriminar al ejército japonés. Las operaciones de destrucción de evidencia fueron tan extensas que, al llegar los soviéticos, apenas se encontraron materiales físicos que revelaran la magnitud real del programa. En medio de este proceso, Shiro Ishii logró escapar aprovechando el desorden de la retirada. No fue capturado ni juzgado. Su salvación se explica por la negociación establecida entre él y representantes estadounidenses. Tras la ocupación de Japón, militares y científicos de Estados Unidos descubrieron la existencia del programa de guerra biológica japonés y se mostraron interesados en obtener los datos experimentales que Ishii y su equipo habían acumulado durante años. Para el ejército norteamericano, esos registros tenían un valor científico y estratégico enorme, especialmente en un contexto de inicio de la Guerra Fría. Los historiadores que investigaron estos hechos a posteriori coinciden en que Estados Unidos pidió inmunidad a los responsables de la Unidad 731 a cambio de la entrega completa de los resultados experimentales. Esto incluía informes sobre infecciones deliberadas, registros de armas biológicas utilizadas en campo, estadísticas de letalidad, síntomas, tiempos de incubación, resistencia fisiológica humana ante distintos patógenos, y datos sobre métodos de dispersión como bombas de pulgas infectadas o aerosoles bacterianos. La información también abarcaba resultados de pruebas sobre congelación extrema, quemaduras, descompresión, gases tóxicos y exposición a enfermedades fatales como peste bubónica, anthrax o cólera. Lo que Estados Unidos buscaba era información que no podía obtener legalmente, pues ningún país democrático podía replicar experimentos mortales en humanos. Los cálculos militares y científicos consideraban que los datos japoneses eran, por su naturaleza, únicos. Los informes de Ishii y su equipo, según documentos desclasificados citados por Smithsonian, fueron enviados directamente al ejército estadounidense y analizados por programas de investigación biológica. Como parte del acuerdo, Ishii y la mayoría de los miembros de la Unidad 731 recibieron inmunidad total. Ninguno de los altos mandos fue juzgado en los tribunales aliados. Algunos continuaron sus carreras en instituciones médicas japonesas después de la guerra, otros trabajaron en laboratorios privados o universidades. Las únicas condenas significativas fueron dictadas por tribunales soviéticos, pero Estados Unidos rechazó participar en cualquier proceso que implicara a Ishii o a su equipo.
la guerra contra Estados Unidos y el colapso del Imperio japonés. A través de todos estos métodos brutales, ya fueran convencionales o experimentales, el Imperio del Japón había expandido agresivamente su control sobre Asia desde la década de 1930, buscando asegurar recursos naturales esenciales como petróleo, caucho y materias primas para sostener su ambición imperial. Sin embargo, no fue hasta después de la ocupación de Indochina francesa en 1940 que las potencias occidentales reaccionaron con sanciones económicas. Estados Unidos suspendió envíos de aviones, repuestos, combustible de aviación y otras provisiones cruciales. Luego, en julio de 1941, impuso un embargo efectivo al petróleo hacia Japón. Esa medida afectó gravemente una economía dependiente del crudo importado, y el gobierno japonés interpretó el embargo como una amenaza directa a su supervivencia militar e industrial. Frente a esta situación, el alto mando japonés decidió que la única forma de asegurar los recursos del sur, que se componían por los recursos que provenían del sureste asiático con sus colonias, como petróleo y caucho, era mediante un ataque preventivo que neutralizara la flota estadounidense del Pacífico. Por otra parte, querían evitar cualquier interferencia naval de EUU en su avance hacia las Indias neerlandesas, Malasia, Filipinas y otras regiones ricas en recursos. El plan, aprobado a fines de 1941, buscaba un golpe relámpago: destruir en un solo ataque gran parte de la flota del Pacífico en su base en Hawái, de modo de ganar meses, o incluso años, para consolidar las conquistas en el sudeste asiático antes de que Washington pudiera reaccionar. Los estrategas japoneses calculaban que, con la flota neutralizada, Estados Unidos se vería forzado a negociar una paz que reconociera la nueva esfera de influencia nipona, o al menos demoraría su respuesta lo suficiente para que Japón consolidara sus posiciones. En su alto mando, existía la convicción de que la guerra sería corta. Pensaban que un ataque sorpresivo asestaría un golpe decisivo, que Japón obtendría los recursos necesarios rápidamente, y que incluso si Estados Unidos entraba al conflicto, demoraría considerablemente en reconstruir su capacidad naval. Esta percepción de debilidad estadounidense y de su incapacidad para reaccionar eficazmente en el Pacífico de forma inmediata justificaba para ellos la apuesta de un ataque preventivo de máxima ambición. El 7 de diciembre de 1941, la flota aérea nipona atacó por sorpresa a la flota estadounidense destacada en Pearl Harbor, Hawái, hundiendo o inutilizando numerosos buques de guerra. Los nipones lograron asestar un destructivo golpe que, en la visión estratégica del alto mando japonés, abría el camino para su avance hacia el sur sin obstáculos. Tras el ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas avanzaron rápidamente sobre Filipinas, donde derrotaron a las tropas estadounidenses y locales en Batán y Corregidor. La rendición final dejó a decenas de miles de prisioneros bajo control japonés, sometidos a marchas forzadas, hacinamiento y escasez extrema en los campos de detención. La administración militar reorganizó la isla bajo un gobierno títere, limitando libertades y requisando recursos. Simultáneamente, Japón lanzó la campaña de Malasia, avanzando desde el norte de la península hasta la caída de Kuala Lumpur y Johor. La operación culminó en la batalla de Singapur, donde más de 80.000 soldados británicos, indios y australianos fueron capturados, una de las mayores rendiciones de la historia británica. Estos prisioneros enfrentaron trabajo forzado, transporte inhumano y abusos sistemáticos en los campos. En Malasia y Singapur, la administración militar aplicó medidas estrictas de control, incluyendo represalias contra comunidades consideradas hostiles. Más al sur, Japón ocupó las Indias Orientales neerlandesas, capturando rápidamente las principales islas del archipiélago. La administración japonesa disolvió las instituciones neerlandesas, requisó recursos petroleros y agrícolas y utilizó a miles de prisioneros, tanto neerlandeses como civiles locales, como mano de obra para proyectos militares. En muchas zonas se implementaron trabajos forzados de gran escala, acompañados de violencia y abuso. En Birmania, las fuerzas japonesas derrotaron a las tropas británicas e indias y establecieron un gobierno militar que buscaba asegurar las rutas hacia India y cortar el abastecimiento chino. La ocupación implicó el reclutamiento de civiles para trabajos obligatorios y la imposición de controles severos sobre la población que llevaron a prácticas completamente inhumanas. Una de las atrocidades más documentadas fue la Marcha de la Muerte de Batán, iniciada tras la rendición de las fuerzas estadounidenses y filipinas en abril de 1942. Entre 75.000 y 78.000 prisioneros fueron obligados a recorrer, bajo un calor extremo, entre 60 y 100 kilómetros sin agua potable ni alimentos suficientes.
muchos se encontraban heridos o enfermos, y quienes caían al suelo eran golpeados, apuñalados o ejecutados en el acto. A lo largo del trayecto se registraron episodios de asesinatos masivos, como fusilamientos de cientos de oficiales filipinos, además de palizas, atropellos deliberados por vehículos militares, despojo sistemático de pertenencias y prohibición absoluta de beber agua de pozos o corrientes cercanas. Al llegar a San Fernando, los supervivientes fueron hacinados en vagones cerrados, sin ventilación, en un transporte que provocó nuevas muertes por asfixia, deshidratación y agotamiento. Se estima que entre 10.000 y 18.000 prisioneros murieron solo durante la marcha, cifra que aumentó posteriormente en los campos de detención debido a enfermedades, malnutrición y maltrato. Paralelamente, en diversas ciudades ocupadas, las fuerzas japonesas llevaron a cabo masacres urbanas como método de control y terror. Uno de los casos más extremos fue la masacre de Manila, donde alrededor de 100.000 civiles murieron en ejecuciones, incendios provocados, torturas, violaciones y acciones indiscriminadas contra barrios enteros. En otras poblaciones capturadas se repitió un patrón de asesinatos sistemáticos, saqueos, destrucción de viviendas y castigos colectivos aplicados sin distinción entre combatientes y civiles. La represión incluía detenciones arbitrarias, violencia sexual masiva y eliminación de comunidades enteras bajo sospechas infundadas de colaboración con fuerzas aliadas o movimientos de resistencia. Durante la expansión, también se documentó el uso de civiles como escudos humanos, obligándolos a permanecer en edificios, puentes o caminos donde se anticipaban bombardeos o combates. Esta práctica buscaba reducir la respuesta militar enemiga y proteger posiciones japonesas, sacrificando deliberadamente a la población local. En muchos casos, los civiles fueron retenidos por la fuerza o ejecutados si intentaban escapar. Pero los aliados no se dejaron amedrentar por las brutales prácticas del Imperio del Sol naciente. Desde 1942, tras frenar la ofensiva japonesa en batallas navales como la de Midway, las fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, pusieron en marcha una estrategia sistemática para retomar territorio en el Pacífico, la táctica del island hopping. Esta estrategia consistía en evitar las fortificaciones más sólidas del enemigo, saltando de isla en isla, tomando objetivos intermedios estratégicos, a menudo con defensas débiles, para luego consolidar bases aéreas y navales que permitieran avanzar progresivamente hacia Japón. Entre las primeras grandes batallas destacan la de Guadalcanal Campaign en 1942, y luego las de Tarawa, Saipan, la legendaria batalla de Iwo Jima y finalmente el golpe definitivo en Okinawa. La caída de estas islas permitió a E.U. acercarse peligrosamente al archipiélago japonés, consolidar rutas de suministro, lanzar bombardeos estratégicos y preparar una futura invasión directa si Japón no se rendía. Frente a este avance, la defensa japonesa adoptó medidas extremas para obstaculizar el progreso aliado. Sus tropas recurrían a la táctica suicida conocida como Karga Banzai, compuesta por ataques en oleadas humanas, con gritos de guerra, lanzados contra las líneas enemigas con el objetivo de infligir bajas y quebrar la moral, especialmente cuando la derrota se veía inminente. Además, donde podían, los defensores se atrincheraban en búnkeres, túneles y estructuras fortificadas ocultas bajo tierra o en terrenos elevados, lo que convertía muchas islas en laberintos de defensa donde cada palmo debía ser conquistado con combate cuerpo a cuerpo. Esta guerra de posiciones, combinada con defensas suicidas, dificultó enormemente los desembarcos anfibios y las ofensivas, multiplicando las bajas aliadas y prolongando las campañas. La batalla de Okinawa fue la más sangrienta. Allí, decenas de miles de soldados japoneses, marines, artillería y defensores requisados locales resistieron hasta el final en una red de búnkers, cuevas y túneles. Las bajas fueron brutalmente altas en ambos bandos. Este método de avance progresivo, combinado con la resistencia suicida japonesa, convirtió la reconquista del Pacífico en una guerra extensa, brutal y extremadamente costosa, pero marcó el camino hacia el acercamiento final a las islas del Imperio japonés y su eventual derrota. A medida que el Imperio japonés comenzó a perder territorio entre 1943 y 1945, la brutalidad de sus fuerzas armadas se intensificó. La doctrina oficial del alto mando, respaldada por la figura del emperador, promovía la consigna de morir antes que rendirse, entendida como obligación moral y militar.
Esta idea impregnó al ejército, a la población civil de territorios bajo control japonés y a los administradores imperiales en islas estratégicas del Pacífico. La rendición era vista como deshonor absoluto, la captura por fuerzas enemigas equivalía a perder la humanidad. Esa visión extrema convirtió cada derrota en un escenario donde la muerte se imponía por encima de la supervivencia. La batalla de Saipán, en 1944, se convirtió en el ejemplo más dramático de esta política. Cuando las defensas japonesas colapsaron, miles de civiles, principalmente familias trasladadas por Japón para colonizar la isla, fueron inducidos a quitarse la vida antes que caer prisioneros. Soldados y funcionarios imperiales difundieron la idea de que los estadounidenses torturarían o asesinarían a cualquiera que se rindiera. Esta propaganda desembocó en escenas de desesperación. Grupos completos se arrojaron desde acantilados conocidos luego como los acantilados Banzai y los acantilados del suicidio. También hubo soldados heridos que, al verse sin la posibilidad de lanzar un contraataque, optaron por suicidarse con granadas o ataques cargados hacia las líneas estadounidenses. En el mismo espíritu surgió el fenómeno de los kamikazes, formalizado en 1944. Estos pilotos entrenados para estrellar deliberadamente sus aviones cargados de explosivos contra buques aliados respondían a una motivación ideológica que mezclaba obediencia absoluta, misticismo nacionalista y la creencia en el deber supremo de morir por el emperador. Miles de jóvenes fueron instruidos para estas misiones, generalmente con pocas horas de vuelo. Tácticamente, los kamikazes lograron hundir barcos y dañar decenas de unidades navales, pero no pudieron alterar el curso de la guerra. Aún así, su empleo mostró la disposición japonesa a sacrificar vidas en masa ante el avance aliado. Durante este periodo también se multiplicaron las ejecuciones de prisioneros aliados antes de retirarse de las posiciones que iban a ser tomadas. En Filipinas, Nueva Guinea, Borneo y otras zonas, las fuerzas japonesas mataron a prisioneros para evitar su liberación o captura. En algunos casos, estas ejecuciones se realizaron en masa al aproximarse tropas estadounidenses o australianas. La percepción de que la derrota significaba un colapso total impulsó a muchas guarniciones a eliminar testigos de abusos y a aplicar castigos extremos incluso en sus últimos días de control territorial. En los meses finales, cuando la derrota era inevitable, algunas unidades japonesas recurrieron a masacres de civiles como parte de una espiral de desesperación militar. La violencia se intensificó en territorios como Manila, donde las tropas que aún resistían recurrieron a asesinatos indiscriminados, incendios y ejecuciones colectivas. Al mismo tiempo, Japón vivía una situación de colapso. La estrategia aliada de bombardeos incendiarios transformó las ciudades en objetivos directos del conflicto. La noche del 9 al 10 de marzo se lanzó sobre la capital un ataque masivo de bombardeo incendiario que destruyó amplios sectores residenciales. Se cree que hubo más de 100.000 muertos y cerca de 1 millón de personas quedaron sin hogar. La mayoría de las viviendas eran de madera y papel, diseñadas para resistir terremotos, pero no bombardeos. El fuego se propagó con rapidez, generando incendios devastadores que consumieron hogares, fábricas y servicios esenciales. Las rutas de suministro quedaron interrumpidas por el bloqueo marítimo aliado, las líneas de transporte destruidas y la falta de combustible dificultaba los envíos de alimentos y víveres. Esto generó hambruna generalizada, escasez crónica de provisiones y colapso en la distribución de alimentos, exacerbando la miseria urbana. El gobierno militar reforzó la propaganda para sostener la moral. A través de medios oficiales y mecanismos de control social, promovía la idea de la resistencia hasta el final, presentando los bombardeos como atrocidades del enemigo e instando a la población a mantenerse firme a pesar del sufrimiento. Las autoridades movilizaron a jóvenes, mujeres y ciudadanos como parte de la defensa civil, centrada en la vigilancia de incendios, los primeros auxilios y las patrullas comunitarias, en un contexto de control social intensificado. Ante la expectativa de una invasión aliada del territorio japonés, muchas comunidades, milicias locales e incluso ciudadanos comunes empezaron a improvisar su defensa. Fabricación casera de armas rudimentarias, barricadas, refugios antiaéreos y preparación para combates urbanos. La idea de defender la patria generó una movilización popular desesperada, con hombres y mujeres reclutados para trabajos forzados, recolección de materiales y construcción de obstáculos defensivos. En menos de un año, Japón se convirtió en un territorio hostil para su propia población, y la vida civil dejó de existir como tal. La supervivencia y la guerra se fundieron en una misma experiencia colectiva marcada por el sufrimiento, la desolación y la violencia. Y aún así,
esto no era nada comparado con el horror que estaba por llegar del cielo. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. La decisión estuvo motivada por cálculos militares que buscaban evitar una invasión directa al archipiélago japonés, una operación que requeriría millones de soldados y que se estimaba causaría un número enorme de bajas, tanto estadounidenses como japonesas. En los planes de guerra, la conquista de las islas principales prometía una resistencia encarnizada, por lo que el uso del arma nuclear fue considerado un medio para acelerar el final del conflicto. La explosión en Hiroshima provocó una devastación inmediata. La ciudad quedó arrasada, decenas de miles de personas murieron de forma instantánea y la infraestructura urbana se redujo a ruinas ardientes. Las autoridades japonesas recibieron los primeros informes de destrucción, pero el gobierno no llegó a un consenso sobre la rendición. Sectores influyentes del alto mando militar insistían en continuar la guerra, convencidos de que podían infligir suficiente daño a una hipotética invasión como para forzar una negociación más favorable. 3 días más tarde, el 9 de agosto, una segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. La destrucción volvió a ser catastrófica, con miles de muertos inmediatos y un nivel de daño comparable al ya visto en Hiroshima. Sin embargo, incluso después de esta nueva detonación, la rendición tampoco fue automática, pues parte de la cúpula militar defendía la resistencia absoluta como una obligación nacional, apoyándose en la doctrina de luchar hasta el último recurso disponible. Ese mismo día se produjo un acontecimiento que modificó por completo la situación estratégica. La Unión Soviética declaró la guerra a Japón e inició la invasión de Manchuria. La ofensiva soviética desbarató cualquier expectativa japonesa de usar a Moscú como mediador para una paz negociada y abrió un frente terrestre que el ejército japonés no tenía capacidad de contener. Las reuniones internas del gobierno se volvieron tensas y prolongadas. Mientras algunos ministros y jefes militares se negaban a aceptar la capitulación, otros advertían que el país ya no podía resistir más presiones. En medio de este estancamiento, el emperador intervino directamente para decidir el rumbo. Su participación fue determinante. Ordenó aceptar los términos impuestos y poner fin a la guerra. El 15 de agosto de 1945, el Hirohito pronunció por primera vez su voz ante todo Japón mediante una grabación radial, el Gyokuon Hoso, o discurso de rendición del emperador, anunciando que el gobierno aceptaba la rendición. En su mensaje explicó que la guerra había evolucionado no necesariamente a favor de Japón y admitió la existencia de una bomba nueva y cruel como causa de su decisión. La reacción dentro del ejército fue de shock y división. Algunos sectores se negaron en un primer momento a acatar la orden. Se intentó un golpe de estado la noche previa al anuncio para impedir la difusión del discurso. Pero la negativa del ministro de Guerra y la falta de apoyo de oficiales clave desactivaron la rebelión. Meses después, el 2 de septiembre de 1945, los representantes japoneses firmaron formalmente la rendición a bordo del acorazado USS Missouri, sellando el fin de las hostilidades y la disolución del aparato militar del antiguo imperio. Con ese acto, Japón aceptó la autoridad aliada sobre sus fuerzas armadas y se inició un proceso obligatorio de desarme y desmantelamiento militar. De esta manera concluyó oficialmente la existencia del Imperio japonés como potencia bélica, marcando el fin de la guerra. El legado de las atrocidades japonesas. Tras la rendición de Japón, se convocó el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, un evento también conocido como los Juicios de Tokio, para juzgar a los líderes del antiguo imperio responsables de crímenes de guerra, agresión y violaciones a las leyes de guerra. Varios generales, oficiales y figuras políticas fueron condenados. Por ejemplo, el ex primer ministro Koki Hirota fue hallado culpable de crímenes contra la paz y ejecutado. Otros oficiales como Tasuku Okada, quien ordenó la ejecución de prisioneros estadounidenses, también fueron juzgados, condenados y ejecutados. Sin embargo, el tratamiento de los responsables de las atrocidades cometidas por la Unidad 731 y otros programas de guerra biológica fue completamente distinto. Aunque algunos miembros de la Unidad 731 fueron capturados por la Unión Soviética, 12 de ellos fueron juzgados en 1949 y sentenciados a prisión. Sus comandantes clave escaparon al castigo, entre ellos el líder del programa, Shiro Ishii, quien nunca fue procesado. Estados Unidos, bajo la administración militar ocupante, decidió otorgar inmunidad total a muchos científicos y oficiales de la Unidad 731 a cambio de los datos resultantes de sus experimentos biológicos.
La diferencia fundamental respecto al castigo aplicado en el caso de Alemania es notable. Mientras en la Europa del Eje muchos altos mandos nazis fueron juzgados, condenados o ejecutados por crímenes de guerra, en el caso japonés un conjunto crucial de criminales organizados en guerra biológica escaparon al juicio, quedaron libres, y algunos incluso continuaron sus carreras profesionales. Este doble estándar fue posible por decisiones políticas de las potencias vencedoras, en particular Estados Unidos, que priorizaron los datos científicos sobre la justicia. De ese modo, aunque hubo condenas en los tribunales de Tokio y en procesos más pequeños, como los juicios de Yokohama, los crímenes sistemáticos de guerra biológica, considerados entre los más atroces del conflicto, quedaron en gran parte sin castigo, perpetuando la impunidad de quienes planificaron y ejecutaron lo que hoy se recuerda como parte del Holocausto asiático. Los análisis posteriores consideran que la brutalidad extrema del militarismo japonés durante la primera mitad del siglo XX no surgió de manera espontánea, sino de un conjunto de factores profundos que convergieron para transformar al imperio en una maquinaria de violencia sistemática. Una de las raíces centrales fue la reinterpretación ultranacionalista del Bushido, el antiguo código samurái. En su forma original, el Bushido combinaba disciplina, lealtad y autocontrol, pero a partir de fines del siglo XIX, y especialmente durante la era militarista, fue reescrito para glorificar la obediencia ciega al emperador, el sacrificio absoluto y la idea de que la muerte era preferible a la rendición. Esta versión distorsionada se convirtió en doctrina oficial en academias militares y escuelas, inculcando en soldados y civiles que la vida individual carecía de valor frente al deber imperial. A esto se sumaron humillaciones internacionales acumuladas, que moldearon la mentalidad japonesa durante décadas. Japón, pese a sus victorias sobre China y Rusia, fue tratado como potencia de segundo orden por Occidente. El rechazo a su propuesta de igualdad racial en 1919, las leyes anti-inmigración estadounidenses y los tratados navales que limitaban su flota alimentaron un resentimiento profundo. La percepción de haber sido discriminado por potencias blancas se convirtió en combustible ideológico para justificar la expansión militar como reparación histórica. En el plano interno, la crisis económica y el desprestigio político tras la Gran Depresión erosionaron la autoridad de los gobiernos civiles. Los partidos fueron vistos como corruptos o impotentes frente al caos financiero, y esto abrió espacio a oficiales radicalizados que promovían asesinatos políticos y golpes fallidos. La atmósfera de inestabilidad permitió que sectores militares extremistas se presentaran como salvadores de la nación, justificando la violencia como herramienta legítima para purificar el Estado. Cuando el ejército logró tomar el control absoluto del aparato estatal, la violencia dejó de tener límites. Las decisiones fundamentales ya no pasaban por parlamentos ni gabinetes civiles, sino por mandos militares que respondían directamente a su propia jerarquía y a una interpretación mística del deber hacia el emperador. La ausencia total de control civil permitió que operaciones y atrocidades se planificaran sin frenos institucionales. Otro elemento clave fue la deshumanización racial sistemática hacia chinos, coreanos, mongoles y otros pueblos de Asia. Las doctrinas imperiales enseñaban que Japón tenía una misión histórica de liderazgo sobre razas inferiores. Esta ideología permeó todo el ejército y justificó masacres, violaciones, trabajos forzados y experimentación humana como actos necesarios para la supremacía japonesa. La brutalidad no era vista como exceso, sino como cumplimiento del deber. Por otra parte, las dinámicas internas del ejército manchuriano, particularmente en el ejército de Kwantung, generaron una subcultura militar especialmente cruel. Operando con autonomía casi total, sus oficiales desarrollaron prácticas de violencia extrema que posteriormente exportaron al resto del frente asiático. Su actitud insubordinada, su desprecio por la vida civil y su uso sistemático del terror se convirtieron en norma y moldearon la conducta militar en toda la región. La ocupación japonesa dejó secuelas profundas en cada región sometida. En China, el impacto humano fue catastrófico. Las estimaciones académicas suelen situar el número de muertos entre 10 y 20 millones, considerando masacres, hambrunas inducidas, represión, trabajos forzados, experimentación médica y campañas militares. Regiones enteras fueron arrasadas, la infraestructura agrícola se colapsó, y ciudades como Nankín, Wuhan o Cantón sufrieron destrucción masiva. La economía quedó devastada, con millones de desplazados y pérdidas incalculables en industrias, transporte y producción alimentaria.
En Corea, donde Japón ejerció un dominio directo durante 35 años, entre 1910 y 1945, la ocupación significó una transformación violenta del tejido social. Miles de coreanos fueron reclutados como trabajadores forzados en minas, fábricas o frentes de guerra. El sistema de esclavitud sexual, conocido como mujeres de consuelo, afectó a decenas de miles de coreanas. La represión cultural fue intensa. Se prohibieron nombres coreanos, se impuso el idioma japonés en la educación y se buscó la asimilación total bajo el concepto de Naisen-itai. La pérdida económica y las fracturas sociales marcaron durante décadas al país. En Filipinas, la ocupación estuvo acompañada de violencia sistemática. La masacre de Manila de 1945 dejó alrededor de 100.000 civiles muertos, uno de los peores crímenes del Teatro del Pacífico. A esto se sumaron hambrunas, epidemias, destrucción de infraestructura y represión militar. El país quedó devastado económicamente, con ciudades destruidas y un sistema político fracturado. En el sudeste asiático, Japón reorganizó territorios como Indonesia, Malasia y Birmania para explotación económica intensiva. Se requisaron cosechas, petróleo, caucho y minerales estratégicos. Millones de trabajadores locales fueron forzados a construir carreteras, ferrocarriles y fortificaciones. El Romusha, sistema de trabajo forzado en Indonesia, afectó a entre 4 y 10 millones de personas, con tasas de mortalidad altísimas. La región emergió de la guerra profundamente empobrecida, con crisis sanitarias, escasez crónica y economías paralizadas. Japón adoptó una relación compleja y ambivalente con su propio pasado. Aunque el país firmó la rendición y aceptó los juicios internacionales, la memoria de las atrocidades cometidas por el imperio quedó tratada de manera fragmentada. En las primeras décadas de la posguerra, prevaleció una negación parcial, especialmente respecto a crímenes como la masacre de Nankín, la esclavitud sexual o la experimentación humana. Algunos sectores políticos sostuvieron que las cifras estaban exageradas o que faltaban pruebas, mientras otros defendían la necesidad de reconocer plenamente los hechos. Las disputas por los libros de texto se convirtieron en uno de los símbolos más visibles de esta tensión. Revisiones impulsadas por grupos conservadores minimizaron actos de agresión, suavizaron descripciones de masacres o eliminaron referencias directas a violaciones de derechos humanos. Estos cambios generaron protestas internas y fuertes críticas internacionales, especialmente de China y Corea del Sur. Dentro de Japón, hubo debates intensos sobre las disculpas oficiales. Algunos primeros ministros emitieron declaraciones de arrepentimiento, mientras otros utilizaron fórmulas ambiguas o evitaban referencias explícitas a responsabilidad militar. Esta oscilación dificultó una postura coherente. Como consecuencia, las tensiones con China y Corea persisten hasta hoy. Las visitas de políticos japoneses al santuario Yasukuni, las disputas históricas y los reclamos de víctimas siguen siendo puntos sensibles que influyen en las relaciones diplomáticas del noreste asiático. El imperio japonés resultó singular en la historia moderna por la combinación extrema de ideología, estructura militar y deshumanización que sustentó sus crímenes. A diferencia de otros estados autoritarios, Japón convirtió la obediencia absoluta al emperador en un principio casi sagrado, fusionando tradición guerrera, ultranacionalismo y una reinterpretación rígida del honor que eliminaba cualquier límite moral en el campo de batalla. Esta mentalidad, unida a un sistema militar autónomo sin control civil, permitió que atrocidades como las de Nankín, los experimentos humanos de la Unidad 731 o las masacres en Filipinas se ejecutaran con disciplina burocrática y aprobación institucional. En este sentido, los crímenes japoneses son comparables a los del nazismo. Ambos regímenes utilizaron la guerra total como herramienta ideológica, justificaron la violencia mediante doctrinas raciales y administraron el exterminio con métodos sistemáticos. Aunque los objetivos diferían entre expansión imperial en un caso y genocidio programado en el otro, el patrón de deshumanización, experimentación con civiles, esclavitud, violaciones masivas y asesinatos en masa revela una crueldad estructural capaz de destruir sociedades enteras.